Haz de cuenta que el mismo paciente en la primera o segunda dosis te va a referir que va a empezar a sentir ese temblor o ansiedad o también les provoca taquicardia. Entonces, prácticamente inmediato el efecto adverso, en este caso de la metoclopramida. Entonces, por eso ayer les decía que ahí depende mucho de la habilidad ya de ustedes como clínicos de empezar a descartar cuestiones asociadas. En este caso, pues te ves obligado a preguntar si hay la ingesta de algún fármaco, cuánto tiempo lleva con este fármaco, si este fármaco se relaciona con la presencia de síntomas. Entonces, todo esto tú tienes que preguntar para realmente encontrar una asociación fármaco y temblor. Ahora, si las respuestas te sugieren que probablemente sea este el problema, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es suspender ese medicamento y mencionar al paciente si es que sigue teniendo el problema. Prácticamente al suspender el fármaco, no sé, puede tardar hasta 48 horas y el problema se va a resolver. Entonces, si esto está resuelto, pues sí le atribuimos el efecto adverso o el temblor secundario, en este caso la metoclopramida, y así como con otros medicamentos, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. No, mejor más adelante para esto. Sí, no sabe.
Una especie de así tipo coche. Sí. No sé por qué me dormí como a las 11. No se la vi cuando llegué. Antes de comerla. Ok, pues buenos días a todos. ¿Ya se ven las diapositivas en la pantalla? Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Sí se ven. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dar el día de hoy Corea de Huntington. ¿Se acuerdan ayer que mencionamos acerca de las Coreas, pero de una forma muy general? Si se acuerdan, pues existen muchísimas causas que, haciendo un poquito de memoria, había de origen hereditario o genético, y de esto la Corea de Huntington es de origen genético o hereditario, y que había otras patologías que pueden estar asociadas al desarrollo de Coreas. Les dije que debíamos hacer una adecuada exploración física, neurológica, interrogatorio para tratar de determinar cuál era la causa. Este tema es muy pequeño. Después de que terminemos estas diapositivas, les voy a hacer unas preguntas. Bueno, les voy a presentar unos casos clínicos. Entonces, algunos de ustedes van a participar de ellos y pues vamos a ir retroalimentando cada una de las respuestas, ¿ok? Pues vamos a iniciar. El término Corea, los que se acuerden del día de ayer, proviene del griego, que significa danza o baile. Y bueno, en cuanto a las generalidades de la Corea de Huntington, esta se caracteriza porque también es un trastorno neurodegenerativo que va a ser transmitido de una forma autosómica dominante. Acuérdense que la primera causa de degeneración es el Alzheimer, en segundo lugar el Parkinson, y la enfermedad de Huntington también puede causar ciertos grados de demencia en los pacientes. En cuanto a esta enfermedad, existe una pérdida neuronal que va a ser de forma selectiva, que también tiene que ver con la sustancia gris, al igual que el Parkinson. Por lo tanto, se va a ver involucrado el núcleo estriado y finalmente va a provocar los síntomas, que el principal y el inicial de esta patología es la presencia de corea, y finalmente el deterioro cognitivo, que también va a ser de forma progresiva.
En cuanto a esta enfermedad, como ya dije, el primer síntoma de estos enfermos es la presencia de corea, que son movimientos, acuérdense, anormales, rápidos, bruscos. El deterioro cognitivo va a ser de tipo progresivo, pero también estos pacientes van a desarrollar síntomas psiquiátricos y conductuales, por ejemplo, irritabilidad, depresión, agresividad, etc. ¿Ok? Entonces, se puede decir que en la enfermedad de Huntington existe una tríada, que es la presencia de corea, la presencia de deterioro cognitivo y la presencia de alteraciones psiquiátricas o conductuales. En esta patología, como pueden ver, la edad en la cual se va a presentar es generalmente gente joven, entre los 30 y 40 años de edad. Se han reportado casos hasta en un 10% en los cuales hay presentaciones juveniles, por así decirlo, que son antes de los 20 años, y otras formas tardías que puede corresponder hasta el 25% después de los 50 años. ¿Ok? Entonces, el promedio de aparición de esta patología es entre los 30 y 40 años y el síntoma principal es la corea. Aquí en cuanto al grupo étnico más afectado, bueno, generalmente la raza blanca, esta patología es más frecuente en países europeos y países nórdicos. Aquí en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, bueno, pues aquí hay una disminución en la activación de la actividad del complejo globo pálido interno y sustancia gris. Entonces, aquí la clave de esta patología es que nuevamente la sustancia gris o sustancia negra va a estar comprometida. Aquí la proteína que va a estar mutada o la principal que va a causar todas las alteraciones que les he estado mencionando es la huntingtina, ¿ok? Esta huntingtina va a tener una mutación, la cual se va a encontrar en el cromosoma 4, ¿ok? Todos vamos a tener esta secuencia de proteínas, que es la CAG, pero la gente normal, hagan de cuenta que existe el número de copias de este triplete en los individuos normales, pero este debe ser menor de 35. Eso es lo normal, ¿ok? Cuando existe más de 40 repeticiones, entonces como tal ya se va a presentar la enfermedad de Huntington. Por lo tanto, la corea, el trastorno neurodegenerativo y las alteraciones psiquiátricas. Cuando existen mutaciones entre 36 y 39, aquí el paciente va a quedar en un borderline, o sea, significa que puede tener síntomas, pero muy inespecíficos o síntomas leves. Y aquellos pacientes que ya tienen más allá de 50 repeticiones, bueno, pues estos sí van a tener una presentación más agresiva, la progresión es mucho más rápida, generalmente es gente joven. Entonces, acuérdense, lo normal de esta presentación de tripletes, que son el CAG, es lo normal menos de 35. 36 a 39 está dudoso el diagnóstico o los síntomas pueden ser muy leves, pero más allá de 40 repeticiones prácticamente ya va a estar presente la enfermedad y todos los síntomas. Y acuérdense que la proteína que va a estar involucrada en todo esto es la huntingtina. Aquí en cuanto al cuadro clínico, lo inicial, como su nombre lo dice, el paciente, el síntoma principal es la presencia de corea y alteraciones o torpeza para el equilibrio de la marcha. Estos van a ser los síntomas iniciales o cardinales para estos pacientes. Posteriormente, en una etapa intermedia de la corea, bueno, aquí se caracteriza ya por alteraciones en la conducta o alteraciones emocionales, que ya les había dicho, algunos que caen en paranoia, agresividad o el otro contexto que van a ser totalmente pacientes deprimidos. Y por último, y la etapa final de la enfermedad de Huntington se caracteriza, aparte de la corea, aparte de los cambios de conducta, bueno, pues aquí ya se agregan situaciones cognitivas y disartria, disfagia, y prácticamente también estos pacientes pueden llegar a estar incapacitados para la deambulación, ¿ok? Entonces, etapa inicial, corea. Intermedia, corea más conducta. Y etapa tardía, corea, demencia, conducta más disfagia, disartria e incapacidad para la deambulación. Ahora, ya habíamos dicho ayer en la definición que vimos lo de las coreas, que es un trastorno involuntario del movimiento. Esto quiere decir que son movimientos hiperkinéticos, son espontáneos,
no tienen ningún propósito como tal, son excesivos, son abruptos, son arrítmicos, no son sostenidos, son irregulares en el tiempo, o sea, no van a tener una sincronización, van a estar distribuidos de forma aleatoria, pueden estar comprometidas las 4 extremidades, pueden cambiar a sí mismo en cuanto a velocidad y dirección y pueden migrar de una parte del cuerpo a otro, ¿ok? Es por eso que todos estos movimientos simulan como si fuera una danza. Y bueno, aquí está ejemplificada una foto que fue reportado en los primeros casos de esta enfermedad, el cual está simulando ahí un individuo que tiene ahí movimientos pues extraños, ¿no? Por así decirlo, y como simulaban una danza, bueno, pues por eso se le estableció el nombre a estos movimientos como corea, que acuérdense que proviene del griego. En cuanto aparte de la corea como tal, bueno, pues hay otras alteraciones motoras, como ya había dicho, que es la disartria, la disfagia, algunas veces movimientos hiperkinéticos, hiperreflexia, y hasta en un 10% de los casos hay signo de Babinski. Pérdida de equilibrio, pérdida de la marcha y algunas situaciones de incontinencia urinaria. Y en cuanto a lo emocional o alteraciones en la conducta, ya les había dicho que pueden ir desde el extremo depresivo hasta el extremo agitación y paranoico, pero también pueden llegar a presentar alucinaciones, disminución de la libido, descuido del aseo personal, trastornos del sueño, y es frecuente que estos pacientes pueden llegar a tener ciertos grados de tendencias suicidas. En cuanto a lo cognitivo, ya habíamos dicho que también puede tener ciertos grados de demencia, por lo tanto, van a tener estos pacientes alteraciones en la memoria reciente en sus etapas tempranas y también pueden tener alteraciones en el juicio, ¿okay? La demencia, bueno, pues va a provocar que estos pacientes no sean capaces de realizar sus actividades de la vida diaria. Esto quiere decir que van a tener un pensamiento mucho más lento, van a tener déficit de atención, déficit en las funciones cognitivas, pueden tener ciertos grados de afasias, apraxias, agnosias. Entonces, todo lo cognitivo va a estar relacionado con estos pacientes, ¿ok? Y en cuanto a lo psiquiátrico, en las emociones, ya habíamos dicho que pueden tener alucinaciones, comportamiento antisocial, irritables, malhumorados, inquietos, impacientes, paranoicos, ¿ok? Esto principalmente en la etapa adulta. Y en los niños, bueno, pues van a estar casi los mismos síntomas, pero estos niños también pueden tener ciertos grados de rigidez o espasticidad, los movimientos van a ser totalmente lentos, pueden tener algunos datos de temblores. Ahora, ¿cómo orientar el abordaje diagnóstico para estos pacientes? Bueno, pues como todo padecimiento neurológico, prácticamente el estudio inicial va a ser la tomografía de cráneo, para descartar que no haya otra etiología que justifique la presencia de los síntomas, en este caso de la corea, que es el síntoma inicial, la resonancia magnética, y bueno, aquí en cuanto a la resonancia, lo que podemos encontrar, bueno, y en la tomografía son datos de atrofia a nivel de la cabeza del núcleo caudado y de la corteza cerebral. Lo mismo que les decía ayer, bueno, pues aquí tenemos que estar familiarizados con estas imágenes de estudios de gabinete para realmente identificar el punto o estos datos de atrofia que nos justificaría o que nos orientaría para el diagnóstico de esta enfermedad. La única forma de confirmarlo es prácticamente por medio de un estudio genético en el cual se va a observar el triplete que habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Y acuérdense que ese triplete no debe tener una presentación de mayor de 35. Más de 40, prácticamente la enfermedad de Huntington va a estar presente. Ahora, existe una escala funcional, al igual que otras patologías, si se acuerdan, como miastenia gravis, etcétera. Bueno, pues esta escala funcional de enfermedad de Huntington también va a tener ciertos estadios, que va a ser del 1 al 5, prácticamente el 1 es una etapa temprana, por así decirlo. El paciente o el enfermo todavía puede ser capaz de mantener su vida habitual, todavía va a tener la capacidad de prácticamente realizar sus actividades por sí mismo. Y dependiendo el estadio más avanzado, que la etapa 5, prácticamente aquí el paciente puede estar totalmente postrado en cama, no va a poder deambular,
va a ser incapaz de realizar actividades sencillas de la vida diaria y va a ser totalmente dependiente de sus cuidadores o del médico. Ahora, en cuanto a la anatomía patológica, bueno, pues aquí, como había mencionado, se van a encontrar ciertos grados de atrofia cortical en relación con el tiempo de evolución de la enfermedad. Aquí en un corte, bueno, en los diferentes cortes coronales que se han establecido en necropsias de estos pacientes, bueno, pues aquí la parte más afectada va a ser el núcleo caudado, lo que va a favorecer que se incremente el tamaño de las astas frontales en los ventrículos laterales. ¿Okay? Entonces aquí vean, tenemos un cerebro que está prácticamente normal, vean el tamaño más pequeño de los ventrículos, pero conforme va avanzando el proceso de degeneración o de alteración de este núcleo, vean, el aumento de los ventrículos va a ser, aquí sí se puede llegar a notar, el cerebro se ve mucho más pequeño o encogido. Entonces esos son datos, pero bueno, esto finalmente lo vamos únicamente a observar mediante la necropsia. En cuanto al tratamiento, no existe tampoco una terapia que prácticamente que sea curativa. Este es un padecimiento progresivo en el cual no va a tener una curación. Lo único que se pretende con los fármacos que ahorita vamos a exponer es que mejore la corea, que disminuya la ansiedad y la depresión, y por lo tanto esos pacientes van a requerir un manejo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, de rehabilitadores físicos, de nutriólogos, porque prácticamente es un padecimiento que va a ser progresivo y no existe una cura como tal, únicamente los medicamentos que están expuestos en esta última diapositiva son para disminuir o los movimientos o la ansiedad y depresión que se encuentra en estos pacientes. Aquí, como pueden ver, el uso de estos medicamentos son prácticamente antipsicóticos, antidepresivos, inclusive el uso de benzodiazepinas está indicado a nuestros pacientes. En cuanto a los antipsicóticos, los más comunes o el más sonado, de uso más común es el haloperidol, pero existen otros antipsicóticos como la olanzapina, risperidona, la quetiapina, que también pueden ser utilizados en estos pacientes. ¿Okay? Entonces, en conclusión, esta es una enfermedad neurodegenerativa que es una triada: corea, alteraciones de conducta y alteraciones pues, cognitivas como tal. La proteína que va a estar involucrada es la huntingtina y prácticamente, les digo, no existe un tratamiento que va a ser curativo, sino únicamente va enfocado para la presentación o mejorar los síntomas que tengan estos pacientes. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado inconcluso o no claro. Todo ¿Cuál bien, se- doctor. Todo bien, doctor. ¿Cuál sería el pronóstico de vida en estos pacientes? El pronóstico o la sobrevida, ahorita no lo tengo el dato, pero como lo mencioné hace rato, es una enfermedad que va a ser progresiva. Obvio, a los que tienen una presentación en una etapa juvenil, por así decirlo, pues sí puede llegar a tener mal pronóstico, ¿no? Aquí como tal, haz de cuenta que la situación o la causa de muerte, por así decirlo, en estos pacientes, como prácticamente pueden quedar a grados de inmovilidad total y dependientes de una cama, pues aquí los trastornos respiratorios nuevamente van a tener una repercusión importante en ellos, pero así una sobrevida que yo te pueda decir de 10 años desde el inicio de los síntomas, no tengo ese dato, pero igual ahorita lo buscamos en un receso. Dice que es una enfermedad mortal que va progresando gradualmente. La esperanza de vida es de 15 a 20 años, pero varía de persona a persona. Mira, aquí ya tenemos la fuente y me mencionan que, como te dije, es una enfermedad mortal, incapacitante, progresiva y la sobrevida va a variar de 10 a 15 años, de 15 a 20 años. Gracias, doctor. Desde que inician los síntomas, claro.
Ok, bueno, pues entonces vamos a hacer la dinámica de las preguntas y respuestas. Tienen que ver con la clase de ayer y con la clase de hoy. Entonces, a ver si tienen buena memoria y pusieron atención. Y bueno, pues vamos entonces a iniciar con Laisha. Puedes poner tu cámara, yo te voy a leer el caso clínico, la respuesta si me das tu opción, ¿sale? Sí, doctor. Va. Ok, pues ahí vamos. Dice, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico. Es muy improbable en esta enfermedad y cuestiona seriamente el diagnóstico, ¿ok? Entonces ya dijimos que Parkinson es clínico, la pregunta es ¿cuál de estos datos no es probable de la enfermedad? Ahí te va. Respuesta 1, seborrea. 2, torpeza en los movimientos. 3, depresión. 4, limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo. 5, micrografía. Sería la depresión. Bueno, creo que se mencionó ese. Las 5, creo. ¿Cuál? A ver, te va, seborrea. Es así, ¿no? Sí, Ok, torpeza en los también. movimientos. Ok, depresión. No, bueno, eso no recuerdo que lo haya mencionado, sino fue más enfocado a todo lo de movimiento y que, pues, por lo tanto, consecuencia, por ejemplo, la seborrea sería consecuencia y también los problemas visuales que puede conllevar. Bueno, pues la depresión sí, digo, no es los principales, pero sí pueden tener alteraciones también en cuanto a emociones. Entonces, la depresión también es correcta. Limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo. Esa sí. ¿Es así o no? Ah, esa sí entraría dentro del, bueno, del cuadro clínico. Ok, bueno, pues esa no. Esa específicamente, esa es la que no corresponde con los datos de enfermedad de Parkinson. Prácticamente si tú encuentras a una persona que tiene limitación en los movimientos, te estaría indicando que tiene alteración en el par craneal, ¿sale? Entonces sería otra situación diferente. Entonces todas las demás sí son correctas. Bueno, pues gracias, ¿sale? Sí, de acuerdo. Vamos con el siguiente. Aquí estoy viendo a Suyeli Santiago. Sí, Muy bien, ¿puedes pedir tu cámara por fin? Bien, ¿estás lista? sí. Ahí te va. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson idiopática? ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en Parkinson? Respuesta 1, demencia. Respuesta 2, mioclonías. Respuesta 3, blefarospasmo. Respuesta 4, retrocolitis. Respuesta 5, pérdida de movimientos asociados en la marcha. ¿Cuál de estos es un hallazgo frecuente en los Parkinson? Demencia inicial, mioclonías, blefarospasmo, retrocolitis o pérdida de los movimientos asociados en la marcha. Pérdida de movimientos asociados a la marcha. Exactamente, inclusive esa es una de la triada, ¿no? Que dijimos.
Entonces la respuesta correcta es la última. Exactamente, las otras no corresponden con la enfermedad. Muy bien, gracias, Zuleli. Bueno, aquí estoy viendo ya enfrente de mí a Liber, que ya está listo para participar. Ahí te va, Liber. Nuevamente, en relación con la enfermedad de Parkinson, es falso, pon atención, es falso. Hay una buena respuesta al tratamiento con levodopa. Es una enfermedad relativamente frecuente. Respuesta 3. Hay una pérdida de las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra o sustancia gris. Respuesta 4. Puede haber temblor de reposo y postural. 5. La manifestación más incapacitante es la bradicinesia, ¿ok? Entonces, ¿cuál de todas estas no es cierta? Ahí te va otra vez. Sería la respuesta B, ¿no? Todas, todas creo que están bien, pero Parkinson no es frecuente. Exactamente, esa es la respuesta. Bueno, te los iba a decir otra vez, pero ya me ganaste. Esa es la correcta. Acuérdense que el Parkinson responde a la levodopa en la mayoría de los casos. Hay pérdida de las neuronas de la sustancia negra, es correcto. Puede haber alteraciones, bueno, el temblor en reposo es parte de la triada y la manifestación es la bradicinesia, correcto. Entonces sí, la respuesta B no es una enfermedad que sea tan frecuente. Muy bien. A ver, vamos con otro. Se encuentra Cintia. Sí, doctor. Ahí te voy. Hombre de 45 años. ¿Puedes poner tu cámara? Presenta trastornos del comportamiento, irritabilidad, desinhibición de forma intermitente y se ha añadido sacudidas irregulares, frecuentes, bruscas de las extremidades y del tronco, así como disartria. Tiene antecedentes de una enfermedad similar en su padre. ¿Ok? Ahí te van las opciones. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? 1. Una enfermedad por expansión de la repetición de los tripletes de ADN. 2. Enfermedad de cuerpos de Lewy. 3. Enfermedad desmielinizante. 4. Enfermedad de placa amieloide. 5. Enfermedad con inclusiones neuronales con cuerpos de PIC. Ahí te va otra vez. ¿Es de la de Ahí te va los otra vez. tripletes? O bueno, sí, está bien. No, ya la contestaste. Es esa. Lo acabamos de hecho, lo acabamos de ver ahorita. Acuérdense que la corea de Huntington es hereditaria, es pacientes jóvenes y la tríada es la presencia de corea, alteraciones psiquiátricas y alteraciones emocionales. Por lo tanto, este caso es un gente joven, 45 años, estaba irritable y desinhibido, tenía sacudidas irregulares y frecuentes y posteriormente evoluciona con grados de disartria, además de que su padre tenía el mismo padecimiento. Entonces, exactamente es una enfermedad de Huntington con expansión de la repetición de los tripletes de ADN, que acuérdense que lo normal es menos de 35. ¿Ok? Gracias, Cintia. Ahora vamos a ver a Aurora. Sí, doctor. Muy bien, Aurora, gracias. Ahí te va. La parálisis supranuclear progresiva
Es una enfermedad degenerativa que produce rigidez y bradicinesia, muy similar a la enfermedad de Parkinson. Y se caracteriza por presentar, además, las opciones son las siguientes: temblor, rigidez asimétrica, datos piramidales severos, trastornos del equilibrio y caídas precoces, y movimientos oculares anormales. Entonces, ¿cuál de estos, además de la rigidez y de la bradicinesia, que inclusive creo que les dije que este era el primer diagnóstico diferencial con Parkinson, pero que había un detalle que lo iba a diferenciar, ¿ok? Ahí te van otra vez: temblor muy acusado, rigidez asimétrica, datos piramidales, trastornos del equilibrio y caídas precoces, y movimientos oculares normales. ¿Sería lo de los movimientos oculares? Normales, no. Ah, normales. Pensé que había dicho anormales. No, dice movimientos oculares normales. Em, mm, ¿Sería lo de las caídas? Así es los trastornos del equilibrio y las caídas precoces. Ujú. Esa es la, como les dije el día del tema, ese es el primer diagnóstico diferencial que tenemos que hacer para la enfermedad de Parkinson, porque había datos muy similares, pero que las caídas o las alteraciones en la marcha y del equilibrio era prácticamente lo inicial, a comparación del Parkinson, que acuérdense que lo inicial es el temblor asimétrico y focal, y posteriormente pueden venir los trastornos de marcha y equilibrio. Pero en la parálisis supranuclear progresiva inicia primero trastornos del equilibrio, las caídas, y posteriormente la bradicinesia, temblores, etc. Entonces, la respuesta correcta es trastornos del equilibrio, ¿ok? Gracias. Y déjeme ver si encuentro otro, si no, pues ya hasta aquí dejamos. A ver, una última. ¿Quién quiere participar? Yo, doctor. Sale bien, ahí te va. En la enfermedad de Parkinson, la lesión histopatológica más constante y clásica de la enfermedad es: 1. Pérdida de las neuronas en el núcleo de Lewis. 2. Despigmentación de la sustancia negra. 3. Ovillos neurofibrilares en el hipocampo. 4. Pérdida de las neuronas del núcleo. 5. Pérdida de las neuronas en el lóbulo temporal. ¿Cuál de estas es el hallazgo histológico más frecuente en Parkinson? La número 2, pérdida de neuronas en la sustancia negra. Exactamente, esa es en automático. Acuérdense, Parkinson, sustancia negra. Todo lo que tenga que ver con alteraciones en el movimiento, vamos a encontrar alteración en la sustancia negra o en la sustancia gris, ¿ok? Así como la patología que acabamos de ver, en el cual también está involucrada esta región del cerebro. Muy bien.
Pues entonces, pues hasta aquí damos por terminada la sesión del día de hoy. Para la próxima semana, el lunes, entonces nos va a dar Liber, ya para que vayas teniendo tu exposición, nos vas a hablar de demencias, así de forma general, etiologías, cómo abordarlas, pero sí haz un poquito de énfasis en Alzheimer, que es la que es más frecuente. Y el otro tema que vamos a ver, yo creo que les voy a dar yo la esclerosis múltiple. Entonces vamos a ver el día lunes Liber y yo. Si puedes mandarme antes tu exposición para dar una revisada, a ver si está completa y todo eso, ¿sale? ¿Alguna pregunta o duda? Sí, doctor, se la mando con anticipación. Órale. Doctor, ¿cuál Bueno, es el tema que va a dar usted? ¿Mande? ¿Cuál es el tema que va a dar usted? Esclerosis múltiple. Gracias. Entonces, para la próxima semana tienen que entregar esclerosis múltiple y demencias. Sí, doctor. Va. Bueno, pues si no hay ahorita preguntas o dudas, ahorita por el día de hoy damos por finalizado y prometo ahora sí en la tarde enviar los temas que ya hemos visto para que los vayan repasando y los tengan para el día del examen. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues cuídense. Gracias por la clase de Hasta hoy, luego, doctor. doctor. Gracias. Dale, Hasta luego, bye. doctor. Que tenga buena tarde. Hasta luego, doctor. Igualmente.